Siempre he sido una mujer muy ocupada. Desde que terminé la universidad, me enfoqué en crecer laboralmente y no me detuve. No me casé, no tuve hijos, no me distraje con cosas que sintiera que me estorbaban en el camino. Solo trabajaba. Mi trabajo era lo único que me importaba. Me levantaba a las 5 de la mañana, me bañaba, me vestía, desayunaba cualquier cosa y me iba. A veces comía en la calle, otras veces no comía nada. Regresaba en la noche con la cabeza hecha trizas y el cuerpo cansado. No tenía tiempo de limpiar ni de cocinar bien. Mi casa estaba limpia dentro de lo posible, pero no como yo quería. La cocina la limpiaba el fin de semana. La ropa la lavaba cuando ya no tenía que ponerme. Y a veces me dormía con los trastes sucios en el fregadero. Sentí que todo se me estaba juntando. Un día, mientras regresaba en el carro, sentí que ya no podía más. Llegué a mi casa y lo primero que vi fue el piso sucio, polvo en las esquinas, la estufa con grasa y un montón de ropa sobre una silla. Ya no quería seguir así. Me estaba enfermando. Todo se me acumulaba. Decidí contratar a alguien. No me lo pensé tanto. Puse un anuncio en línea y en varios grupos de vecinas. Escribí algo simple, que buscaba una persona que me ayudara con la limpieza y la comida, que prefería a alguien de confianza, que fuera responsable y seria. Me llamaron al día siguiente. Algunas personas me decían que ya habían trabajado antes, otras que querían ganar más de lo que yo podía pagar, unas que no tenían experiencia, y otras simplemente no me inspiraban confianza. Hasta que un número me mandó mensaje. Dijo que se llamaba Leticia. Me escribió muy formal. Me dijo que tenía experiencia, que podía cocinar, limpiar, lavar ropa, planchar, dejarme la comida hecha y que tenía preferencias si las necesitaba. Me mandó fotos de comidas que ella misma preparaba y fotos de baños limpios, cocinas ordenadas y cuartos bien acomodados. Me pidió que la dejara ir a hablar en persona. Acepté. Le dije que fuera el sábado. Llegó puntual. Llevaba una blusa blanca, jeans y zapatos sencillos. No se veía desarreglada ni sucia. Tenía el cabello recogido y en un cuaderno donde anotaba cosas. Me dijo que había trabajado en casas grandes, que sabía hacer de todo, que no era floja y que si yo le daba instrucciones claras, ella no tendría problema. No pedía demasiado, solo me dijo que necesitaba saber mis horarios, si quería que cocinara a diario y si podía dejarle un espacio donde guardar sus artículos de limpieza. Me gustó. Hablaba sin rodeos y se veía seria. Le dije que podía comenzar la siguiente semana. Ella aceptó sin dudar. El lunes siguiente, a las 7 de la mañana, Leticia estaba en mi puerta. Trae una bolsa con su mandil, una libreta, sus artículos y una botella de agua. Entró sin hacer ruido y empezó a trabajar. Comenzó por la cocina, lavó todos los trastes, limpió la estufa y también el refrigerador. Después siguió con la sala y por último el baño. Yo me fui al trabajo sin verla más. Cuando regresé, la casa estaba irreconocible. No solo se veía limpia, había orden y comida caliente. Un arroz con verduras, pollo guisado y unas tortillas calientitas. Me senté a comer sin decir una sola palabra. No me lo podía creer. Sentí que había sido una buena decisión. Así pasaron los días. Leticia llegaba temprano. Limpiaba, cocinaba y se iba. No hablábamos casi. Solo me dejaba notitas en la mesa con lo que había hecho, o si necesitaba algo. Me dejaba la comida lista en un recipiente tapado y la cocina limpia. A veces me preparaba ensalada, otras veces caldo, siempre algo diferente. Yo me acostumbré a su presencia sin verla. Llegaba, hacía lo suyo y desaparecía. Me quitaba un peso de encima.
Después de 2 semanas, le di las llaves. Ya no quería estar esperándola para abrirle. Ella era puntual, cumplida, y no veía por qué no confiar. Le di un juego de llaves y le pedí que siguiera como hasta ahora. Ella me dijo que sí, que no me iba a arrepentir. Y no lo hice, al menos al principio. Empecé a tener más tiempo. Ya no tenía que preocuparme por limpiar, cocinar o estar viendo si faltaba algo en la casa. Leticia dejaba todo en orden. Me acomodaba el closet, me lavaba la ropa, me dejaba la comida hecha y hasta a veces me dejaba postres de vez en cuando. Empecé a recomendarla con compañeras del trabajo. Me preguntaban cómo le hacía para tener tiempo de todo, y yo solo decía que tenía ayuda. Así estuvimos casi 3 meses. Leticia llegaba todos los días, limpiaba, cocinaba y se iba. Yo salía de mi casa, y al regresar todo estaba perfecto. Nunca me faltó nada, jamás robó nada, ni dinero, ni ropa, ni comida. Me pareció una persona honesta. Me sentía tranquila, confiada. Pensaba que había sido una bendición haberla contratado. No sabía que estaba equivocada. Durante todo ese tiempo, nunca recordé quién era ella. Su nombre no me decía nada, su rostro tampoco, pero ella sí me recordaba a mí. Desde el primer momento en que vio el anuncio y leyó mi nombre, supo perfectamente quién era. Yo había sido su compañera en la primaria. Estudiamos en el mismo grupo, íbamos en el mismo salón, pero yo no me acordaba, no sabía ni que existía. En la primaria yo era la niña aplicada, la que sacaba 10, la que los maestros ponían de ejemplo. Ella no. Ella siempre fue alguien callada. Yo nunca la molesté, pero tampoco le hablé. Para mí no era importante. No me acuerdo ni haberla visto llorar o reír. Simplemente no me acuerdo de ella. Pero ella sí se acordaba de todo. La rutina siguió igual. Yo me sentía tranquila. Todo marchaba bien. No tenía razones para desconfiar. Pensaba que era una mujer trabajadora, cumplida y responsable. Me sorprendía que no me diera problemas. No pedía aumento, no faltaba, no llegaba tarde. Nunca se quejaba de nada. Solo dejaba todo hecho y se iba. Yo seguía sin recordar. No había señales. No se me prendía ninguna alarma. No asociaba su cara con nadie del pasado. Para mí era solo Leticia, la mujer que me ayudaba con la limpieza. Nunca imaginé que debajo de esa apariencia tranquila había otra intención. Yo misma le abrí las puertas de mi casa. Hasta llaves le di para que entrara y saliera a su antojo. Pero ella solo estaba esperando el momento de comenzar lo que realmente había ido a hacer. Los primeros cambios empezaron con la comida. Un día noté que sabía diferente. Pensé que tal vez había usado algún ingrediente nuevo, o que la comida ya estaba recalentada de más. No le di importancia. Seguí comiendo como siempre. Al día siguiente, me supo raro otra vez. No sabía explicarlo. No es que estuviera echada a perder, ni salada ni cruda. Simplemente sabía raro. Era una sensación desagradable, como si algo no encajara. Y más aún porque Leticia tenía muy buena sazón. La verdad cocinaba muy rico. Pero en esa ocasión, hasta la textura también se sentía diferente. Me lo terminé a la fuerza. Pensé que tal vez eran ideas mías, que estaba muy cansada, que el estrés me estaba afectando el gusto. Pero empecé a fijarme más. Revisé el refrigerador y vi que todo parecía normal. Los ingredientes estaban frescos, todo estaba limpio. Pero después empecé a encontrar cosas. Primero encontré un cabello en el arroz. Era largo, oscuro y estaba enredado.
Me dio asco. Pensé que tal vez se le había caído sin querer. No dije nada. La siguiente semana encontré otro, pero esta vez más grueso. Estaba en medio de los frijoles. Luego encontré algo que parecía una uña. Era chiquita, como si se hubiera roto, pero ahí estaba flotando en la sopa. Lo saqué con la cuchara y la tiré. Me comencé a sentir asqueada. Cada vez que llegaba a casa ya no comía a gusto. Revisaba todo con cuidado antes de llevarme el primer bocado a la boca. Me encontraba cosas pequeñas, pedacitos de algo, pelos que no eran míos. A veces estaban escondidos entre los guisos, a veces pegados en el borde del traste. Dejé de comer lo que me preparaba. Empecé a comprar comida en la calle o a prepararme algo sencillo. No quería alarmarme, pero ya no podía confiar. Pensé en decirle algo, pero en ese momento tenía bastante trabajo acumulado y no podía darme el lujo de despedirla. En el fondo, sabía que no iba a encontrar tan fácilmente a alguien tan eficiente en la limpieza como Leticia. Pensé que tal vez, por estar apurada con la limpieza, hacía la comida a las carreras. Quise pensar que no era intencional. Pero las cosas se empeoraron. Un día abrí el refrigerador y vi un traste cubierto con papel aluminio. Lo abrí por curiosidad. Era un guiso que no le había pedido. Lo olí y me pareció desagradable. Cuando lo revolví con la cuchara, vi algo que no debía estar ahí. Era una cola de rata. Estaba cocida con todo y pelos. Me dio asco, coraje y miedo. Lo tiré todo a la basura. Me quedé parada frente al bote sin saber qué hacer. Sentí que algo estaba mal, que eso ya no era descuido, que era algo más. Ese día decidí despedirla. Le mandé un mensaje diciéndole que ya no la necesitaba, que muchas gracias por todo, que podía pasar por sus cosas. Me contestó con un mensaje corto, sin reclamos. Me dijo que estaba bien. Le dejé sus cosas en una bolsa junto a la puerta. También decidí cambiar la cerradura, pero no lo hice de inmediato. Pensé que como se lo había tomado con calma, ya no volvería. A los 2 días, cuando regresé del trabajo, vi algo en el baño. Una gallina muerta sin cabeza, con las patas amarradas. Estaba en la tina. Olía mal. Me paralicé. No sabía cómo había entrado si ya no tenía las llaves. Pero después me di cuenta de que tal vez había sacado copia. Revisé la cerradura y no estaba forzada. Fue cuando decidí cambiarla. Llamé a un cerrajero esa misma noche. Me puso una nueva. Le pedí que la reforzara y fue entonces cuando por fin sentí alivio. Pero a los días siguientes seguí encontrando cosas al pie de mi puerta. Un sapo muerto, una gallina negra que tenía un papelito en la pata con mi nombre escrito. Eso no era una simple venganza, era algo más, algo que no alcanzaba a entender. Empecé a revisar todo, no tocaba nada sin guantes. Empecé a tirar toda la porquería que dejaban en mi puerta, hasta dejé de dormir bien. Después vino lo peor. Una noche mientras me bañaba, sentí que algo se me movía adentro. Era como si algo caminara por debajo de mi piel. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sensación regresó. Lo sentía en la espalda, luego en el estómago, después en las piernas, como si algo viviera adentro, algo que no debía estar ahí. Fui al médico, me hicieron estudios. Todo salía normal. Me dijeron que tal vez era estrés, que mi cuerpo estaba reaccionando a la tensión, que no tenía nada grave. Pero yo sabía que no era normal. Empecé a bajar de peso. Perdí el apetito. Me ardía la piel por dentro. Sentía que me quemaba desde adentro.
Tenía marcas que no recordaba haberme hecho, como rasguños, como si algo me arañara desde adentro. Volví a sentir movimiento en el abdomen. Me quedaba acostada sin poder moverme. Me ardían los huesos. La cabeza me dolía todo el día. Cerraba los ojos y sentía como si me respiraran en el cuello. Abría los ojos y no había nada. Me levantaba a vomitar y no salía nada, solo espuma. Me dolía todo. Fui al doctor. Me dijo que tenía una fuerte infección en el estómago, que tal vez por comer comida contaminada. Me dio medicamento. Lo tomé, pero no funcionó. Empecé a sentir que algo me caminaba por la columna. Me dejaba marcas enrojecidas, finas y largas. Parecían quemaduras. Lloraba por las noches. Me despertaba gritando. A veces me quedaba dormida en el piso del baño porque no podía llegar a la cama. Ya no era yo. Ya no comía. Ya no trabajaba bien. Ya no podía estar sola. Sentía que algo se me metía cuando dormía. Me empecé a acordar de las cosas que encontraba en las comidas de Leticia. Los pelos, las uñas, las colas de rata. Todo había comenzado con la comida. Me acordé de los trastes, de los líquidos extraños que a veces quedaban en los bordes. Me di cuenta que desde ahí había empezado todo. No era casualidad ni descuido. Era algo planeado. Intenté encontrar a Leticia. La llamé, pero me mandaba a buzón. Busqué en sus redes sociales, pero parecía que me había bloqueado. Fui a la dirección que me había dado en su hoja de datos, pero no vivía nadie ahí. Nadie la conocía. Pregunté en otras casas. Me decían que ahí no vivía nadie con ese nombre. Revisaba las cámaras de mi casa todo el tiempo. Veía sombras, ruidos, cosas que se movían solas, olores raros. Me encerré en mi cuarto por días. No quería salir. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí cómo algo se me movía en la pierna. Me quité la sábana. Vi una línea que se deslizaba bajo mi piel, lenta como si algo estuviera dentro. No era un espasmo, era real. Grité con todas mis fuerzas, totalmente horrorizada. Me puse de pie y me desmayé. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo, con los labios morados y la lengua adormecida. Ya no supe qué hacer. Sabía que no era normal. Sabía que en ningún hospital me iban a ayudar. Sabía que lo que me estaba pasando no era cosa médica. Era otra cosa. Algo que no sabía cómo explicar. Me empecé a acordar de las historias que había oído en mi infancia. Gente que había sido embrujada. Mujeres que le daban cosas en la comida a otras personas para hacerlas sufrir. Enfermedades que los doctores no detectaban. Recordé que muchos hablaban de Catemaco. Nunca había creído en esas cosas. Nunca me interesó. Siempre pensé que todo tenía explicación lógica. Pero ya no podía pensar así. Ya había ido a 3 médicos. Ya había tomado medicina. Ya me habían hecho estudios. Y nada funcionaba. Lo único que sabía era que todo empezó cuando ella llegó a mi casa. Y ahora no sabía cómo deshacerme del mal que me había hecho. No sabía dónde ir. Me la pasaba llorando en las madrugadas, sin poder dormir, sin poder estar en paz ni un solo minuto. Sentía que la piel me ardía por dentro. Me dolían los ojos, los oídos, la lengua. No me pasaba la comida. Tenía la garganta irritada y la lengua quemada. Pero los doctores me decían que estaba bien. Me llenaron de pastillas, pero nada me hacía efecto. Todo seguía igual o peor. Sentía que algo caminaba dentro de mí, que me arañaba desde adentro, que se alimentaba de mí poco a poco. Una madrugada, mientras buscaba respuestas en internet, encontré una historia sobre una mujer que había tenido síntomas parecidos a los míos,
y que se había curado en Catemaco. Le habían hecho una limpia. Le habían sacado algo vivo del estómago. Decía que desde entonces volvió a estar bien. Me quedé leyendo y entre más leía, más me convencía. Empecé a ver videos, publicaciones. Todos hablaban del mismo lugar. Ya no me importaba nada, solo quería estar bien. Al día siguiente compré el boleto. Me fui sola, no le dije a nadie. No quería que pensaran que estaba loca. Llegué a una comunidad llamada Temolapan. Tenía fiebre, los ojos hundidos y el estómago inflamado. Apenas podía caminar. Me bajé del autobús y me dirigí directamente con el curandero que según recomendaban mucho. Me abrió un señor mayor, me miró y me hizo pasar. No le expliqué mucho, solo me vio y me dijo que alguien me había trabajado, que traía cosas dentro, que no podía esperar más. Esa misma noche me hizo la primera limpia. Me cubrió con una manta, me pasó ramas y me escupió con alcohol. Me empezó a doler todo. Vomité un líquido negro que no sabía de dónde había salido. Después me talló la espalda con un huevo. Lo abrió frente a mí. Tenía cosas adentro. Olía mal. Tenía puntos negros, como si algo se estuviera formando. Me lo mostró y me dijo que apenas era el inicio. Estuve en esa comunidad una semana. El curandero me dio un cuartito que estaba detrás de su casa para que me pudiera hospedar. Me curaban mañana y noche. Me daban cosas para tomar, cosas amargas, espesas y calientes. Me hacían baños con hierbas. Me hacían caminar sobre ceniza caliente. Lloraba en cada sesión. Me ardía la piel. Me ardía el estómago. Me sangraban las encías. Poco a poco me fui sintiendo más ligera. El dolor bajó, las náuseas se fueron, el ardor disminuyó. Volví a dormir bien, mi cuerpo ya no temblaba. El último día, el curandero me dio una bolsa con cosas secas. Me dijo que las quemara al llegar a mi casa. Me advirtió que no hablara con nadie mientras lo hacía, que no respondiera si alguien me tocaba, que no mirara atrás si escuchaba ruidos, que no detuviera el fuego hasta que todo quedara en cenizas. Así lo hice. Regresé a casa y lo primero que hice fue encender el anafre. Puse todo lo de la bolsa. Empezó a salir un humo espeso. Olía fuerte. Escuché ruidos afuera, pero no volteé. El fuego tardó más de lo que esperaba en consumir todo. Al final solo quedaban cenizas y un olor a tierra mojada. Me sentí libre. A partir de ese día no volví a sentirme mal. Ya no tenía dolores ni sentía ardor. Los vómitos también desaparecieron. Volví a dormir sin miedo. Volví a caminar sin mareos. Mi rostro recuperó el color. Nadie me volvió a dejar cosas en la casa. Todo volvió a estar en paz. Pero la paz no era suficiente. No me bastaba con estar bien. Quería respuestas. Quería saber por qué me habían hecho eso. Quería saber si era ella o si alguien más había estado involucrado. Quería mirarla a los ojos y decirle que no se había salido con la suya. Empecé a buscarla, aunque no sabía a dónde ir. Fui con una ex compañera del trabajo que una vez me pidió su contacto. Le pregunté si sabía algo. Me dijo que no, que nunca llegó a contratarla. No me rendí, seguí buscando. Un día, revisando papeles viejos, encontré la hoja que ella misma me había llenado cuando vino por primera vez. Tenía su nombre completo: Leticia Guzmán Rosales. Con eso fui al registro civil, busqué en archivos escolares, y ahí estaba, Leticia Guzmán Rosales. Me quedé viendo una foto vieja por horas. No recordaba nada de ella. Yo era la que salía al frente, la que sacaba los dieces, la que tenía toda la atención de maestros y compañeros. Y ella
era solo una más. Nadie la pelaba ni le hacía caso. Alguien a quien nunca miré, pero ella, desde el fondo del corazón, siempre me tuvo odio, y lo había guardado en silencio. Había esperado el momento perfecto, y cuando lo tuvo, me atacó desde donde menos lo esperaba, desde la intimidad de mi propia casa, por medio de la comida. Lo había planeado todo. Me obsesioné con encontrarla. Volví a las redes sociales, puse su nombre en todos lados. Contacté a gente que tenía su mismo apellido. Mandé mensajes y uno me respondió. Era un primo lejano. Me dijo que sí la conocía, pero que hacía años que no hablaban. Le pregunté si sabía dónde estaba. Me dijo que creía que si había ido a vivir a un pueblo cerca de Querétaro. Me dio un nombre. Fui a ese pueblo. Me hospedé en un cuarto y empecé a preguntar. Mostré la foto que había conseguido y nadie decía nada, hasta que una señora me dijo que sí la había visto, que vivía al fondo, en una casa verde con lámina oxidada. Fui esa misma tarde, pero no estaba. La casa estaba vacía, cerrada con candado, las ventanas cubiertas con trapos. Me quedé parada frente a la puerta. Sentí rabia. No era suficiente con saber que sí había ido. Yo quería verla, quería hablarle, quería decirle todo lo que me había hecho, pero no estaba. Seguí preguntando. Fui al mercado, a la tienda, a la parada del camión. Me dijeron que se había ido hacía un par de semanas, que no sabían si volvería, que era callada, que no hablaba con nadie, que vendía cosas raras. Nadie la quería mucho, pero tampoco la señalaban, como si le tuvieran miedo, como si supieran lo que era capaz de hacer. Regresé a mi casa con más coraje que antes. Ahora sí la recordaba, ahora sí sabía quién era, y ahora sí sabía lo que me había hecho. Me costó estar bien otra vez, me costó recuperar mi cuerpo, mi mente, mi paz, pero ya lo había hecho, y no me iba a quedar así. No podía, no después de todo lo que pasé. Ahora la que la busca soy yo, y el día que la encuentre, la haré pagar todas las que me hizo.